Soy Gabriel, un hombre sencillo, como cualquiera que haya trabajado durante años conduciendo camiones por las rutas solitarias del país. Tengo 34 años, pero a veces me siento como si tuviera más de lo que mi cuerpo puede cargar. Soy trailero, aunque no siempre lo quise. Pero, al final, como todos, uno se adapta a la vida y a la lucha por sobrevivir. Recuerdo el primer viaje que hice solo. Fue hace ya 7 años, cuando tenía 27. Me sentía invencible, como si pudiera conquistar cualquier ruta, cualquier carretera que se me pusiera enfrente. Salí de la Ciudad de México, con destino a Nuevo Laredo. Era una madrugada oscura y fresca, el olor a lluvia en el aire. La carretera estaba vacía, pero mi mente estaba llena de pensamientos. La soledad me acompañaba como una sombra constante, y aunque al principio pensaba que me acostumbraría, no fue así. Cada vez que recorría esas interminables autopistas, sentía como algo en mí se iba perdiendo. Los días se desdibujaban entre el rugir del motor y las luces tenues de los pueblos lejanos. Recuerdo haber escuchado una historia en algún momento, algo que me rondaba en la cabeza, que los camioneros, debido a las largas horas de soledad, caían en la tentación de hacer pactos con algo oscuro. Pero era solo una historia, nada más. Yo no creía en esas cosas. Eso cambió una noche, cuando me vi atrapado en una tormenta en la sierra de Veracruz. La lluvia caía a cántaros, el viento aullaba como un animal salvaje, y mi camión luchaba por mantenerse en pie en la carretera empapada. Era tarde, casi la medianoche, y el único faro de luz era el de mi camión. No había señales de vida en kilómetros, no más que los faros de mi vehículo y la oscuridad que me rodeaba. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, como si estuvieran presionando para que me detuviera. De repente, vi algo en la carretera. Un hombre. Estaba parado, empapado por la lluvia, pero no parecía afectado por el agua. Apenas se movía, como si esperara a que me acercara. Frené de golpe, y al bajar la ventana, el aire helado me dio en la cara, haciendo que me estremeciera. ¿Puedes darme un aventón?, me dijo, su voz grave y extraña, como si proveniera de muy lejos. Lo miré, algo desconcertado. No era común que alguien estuviera ahí, en medio de la nada, a esa hora. Pero algo en su mirada, esa calma inquietante, me hizo ceder. ¿A dónde vas?, pregunté, sin dejar de mirarlo, pero algo me decía que no debía hacerlo. Sin embargo, mi fatiga y mi ansiedad me obligaron a aceptar la situación. A donde tú vayas, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que permanecían fríos, casi muertos. Eso me heló por completo. Lo dejé subir al asiento del copiloto, aunque había algo extraño en su presencia. El hombre no hacía ruido. No hablaba de más, y cuando lo hacía, sus palabras parecían despectivas. Como si estuviera probando algo, como si me estuviera evaluando. Pero yo, cansado y con el deseo de salir de allí lo más rápido posible, traté de no pensar en eso. Seguimos avanzando por la carretera. La tormenta continuaba, pero el hombre parecía no notar la furia de la naturaleza. Lo que más me perturbaba era el silencio. No podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado, estudiado. Los segundos se volvían eternos, y una extraña presión se apoderaba de mi pecho. Fue entonces cuando escuché su voz nuevamente, bajita, casi un susurro. Te estoy observando. Todo lo que has hecho. Todo lo que has deseado. La frase me sacudió. Me giré a mirarlo, pero él ya estaba mirando al frente, como si no hubiera dicho nada. Intenté racionalizarlo, convencido de que estaba agotado y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. ¿Qué quieres decir?, pregunté, pero la respuesta fue mucho más fría de lo que esperaba. He visto tu dolor, Gabriel. Sé que deseas salir de este mundo solitario, que quieres tener el control. Sé que te has sentido perdido, pero, ¿y si te digo que puedo ofrecerte algo que te permitirá dejar todo esto atrás? Mi respiración se aceleró.
Algo dentro de mí, algo oscuro, me decía que debía escuchar. Un estremecimiento recorrió mi columna, pero aún así, no pude evitar preguntar. ¿Qué quieres decir con eso? Y fue cuando lo escuché claramente. Algo que nunca podré olvidar, algo que sigue retumbando en mis oídos aún hoy. Te ofrezco el poder, Gabriel. El poder de tener todo lo que siempre has deseado. Pero, todo tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Mi mente comenzó a trabajar rápidamente. ¿Qué precio? ¿Qué significaba eso? Estaba cansado, tanto física como emocionalmente, y la tentación era demasiado grande. La idea de escapar de la soledad, de los problemas, de las dudas. ¿Qué debo hacer? Musité, sin darme cuenta de que mi voz ya estaba más cerca de un susurro que de una pregunta real. Solo tienes que aceptar. Todo lo que deseas, todo lo que te atormenta, será tuyo. A cambio de tu alma, por supuesto. Me reí nerviosamente, incapaz de comprender si estaba soñando o si esto era real. ¿Pacto con el diablo? ¿Era esa la propuesta? Pero sus ojos, aquellos ojos fríos, no mentían. ¿Y si no quiero? Dije, buscando respuestas, buscando alguna razón lógica para rechazar lo que me estaba ofreciendo. No tienes que querer. Ya lo has hecho, Gabriel. Ya lo hiciste cuando elegiste esta vida. Todo lo que has buscado está a tu alcance, solo debes firmar el trato. Mi mano temblaba al voltear hacia el volante. La tentación me asfixiaba, pero mi corazón, ese maldito corazón, empezó a latir con fuerza. No podía, no debía. Y sin embargo, la pregunta se quedó flotando en el aire. Aquel hombre seguía allí, a mi lado, inmóvil, su presencia como una sombra pesada que se asentaba sobre el camión. La lluvia seguía cayendo como una cortina gris, oscureciendo aún más la noche. El sonido de las gotas golpeando el techo metálico era el único ruido que llenaba el espacio, como si el mundo entero estuviera esperando algo, como si incluso el mismo aire se hubiera detenido en suspenso. Lo miré nuevamente. Había algo en su mirada que no podía comprender, algo que me revolvía por dentro, pero no podía apartar los ojos de él. Algo dentro de mí me decía que no debía continuar con esta conversación, que debía frenarme antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, las palabras que él había dicho seguían repiqueteando en mi mente. Tu alma, un precio a cambio de lo que siempre has deseado. Me sentí atrapado. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero mi mente, esa maldita mente que no sabía callar, me llevaba a imaginar lo impensable. ¿Y si tenía razón? ¿Qué perdía? Solo había tenido una vida difícil, llena de lucha, sacrificio y soledad. Pero algo me decía que las palabras que me ofrecían no eran algo que pudiera aceptar tan fácilmente. ¿Qué quieres que haga? Mis palabras salieron como un suspiro, casi sin quererlo. Estaba consciente de que me había dejado llevar, pero no pude detenerme. El hombre no se movió ni un centímetro, ni siquiera pareció respirar. Sus ojos, vacíos de emoción, se clavaron en los míos con una intensidad inhumana. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. No estaba hablando con un hombre común. No estaba siquiera hablando con alguien de carne y hueso. Algo en su forma, algo en su presencia, me decía que él era más que una simple persona varada en la carretera. Y mi instinto, aunque estaba agotado, comenzó a gritarme que lo peor de todo esto era que, ya lo sabía. Lo que quiero, dijo, por fin rompiendo el silencio, es tu total entrega. No será fácil, Gabriel. Pero tus sueños, tus deseos más profundos, no hay nada que no pueda darte. No más soledad, no más batallar solo. Todo lo que has ansiado, todo lo que has soñado, será tuyo. A cambio de tu alma, claro. Miré sus labios moverse, pero lo que decía sonaba lejano, como si las palabras salieran de un eco profundo que vibraba en mi pecho. Mi respiración era entrecortada, mi mente llena de imágenes fugaces, de recuerdos de toda esa vida dura que había vivido.
Me vi, de nuevo, sentado en la cabina del camión, conduciendo hacia el horizonte, sin más compañía que el rugir del motor, las luces de las ciudades que aparecían y desaparecían. Y las preguntas sobre si alguna vez podría cambiar mi vida. En ese instante, todo lo que había sido mi vida se redujo a una sola decisión: seguir adelante, seguir trabajando, seguir siendo el mismo hombre que siempre fui. O dar el paso que siempre había temido dar. El paso que me llevaría a obtener todo lo que nunca supe que quería. No pude evitarlo. Los recuerdos de noches frías en las que deseé no estar solo, de días interminables en los que sentí que no podía más, me hicieron ver que tal vez el hombre frente a mí tenía lo que yo tanto había buscado. El poder de cambiar las cosas, de dejar de luchar contra la corriente. Todo eso estaba ahí, a solo un paso de distancia. ¿Por qué no me lo dices claramente?, dije finalmente, el miedo revolviendo mi estómago. El miedo y la curiosidad. Pero aún había algo más, algo que no entendía. ¿Qué es lo que debo hacer? No hubo respuesta inmediata. El hombre miró al frente, como si evaluara el paisaje que ya no tenía sentido. La lluvia seguía cayendo y la oscuridad alrededor parecía aumentar. Su voz fue aún más baja, pero esta vez sentí que las palabras atravesaban algo dentro de mí. Solo, acepta. Elige lo que siempre has querido, Gabriel. No tienes que seguir sufriendo. No tienes que seguir siendo el hombre que eres. La oportunidad está aquí. Quise responder algo, pero mi mente estaba demasiado llena de pensamientos contradictorios. La tentación me aplastaba. Mis manos temblaban al volante, mis pensamientos desbordándose. ¿Qué pasaba si lo aceptaba? ¿Qué consecuencias tendría? Pero, ¿y si la vida que vivía seguía siendo la misma? ¿Y si esta oportunidad no volvía a aparecer? En ese instante, la niebla que se había formado en mi mente se disipó por completo, y comprendí que, de alguna manera, ya había tomado la decisión. Todo lo que había querido, todo lo que me había atormentado durante años, estaba al alcance de mi mano. Pero lo que no entendía, lo que aún no podía comprender, era que lo que me ofrecía ese hombre no solo era un trato con lo que yo deseaba, sino con algo mucho más grande. Algo que estaba dispuesto a cobrar una factura que ni yo, ni nadie, podría pagar. El hombre se giró lentamente hacia mí, y lo miré a los ojos. Vi algo ahí. Algo que no era humano. Y entonces, supe que no había vuelta atrás. Afirmarlo es solo el principio, Gabriel. La verdadera pregunta es, ¿puedes vivir con lo que eso implica? El aire se volvió aún más denso, y la presión en mi pecho aumentó. Mi mente ya no pensaba con claridad, solo sentía que algo se cerraba alrededor de mí, como un túnel que no tenía fin. La tormenta afuera dejó de ser una tormenta. Y en ese momento, entendí que el pacto no solo trataba sobre lo que deseaba, sino sobre lo que había estado buscando sin saberlo. Y mientras el camión avanzaba, con el hombre a mi lado, una sola pregunta rondaba mi mente, cada vez más fuerte. ¿Realmente estaba dispuesto a pagar el precio? El camión seguía avanzando, como si el mundo ya no existiera fuera de esa cabina. La tormenta había cesado, pero el aire seguía denso, como si el clima mismo estuviera esperando algo, aguardando el momento en que yo tomara la decisión que cambiaría mi vida. Mi mente, completamente nublada, comenzaba a tomar forma de una pesadilla que no podía despertar. Esa sensación que me recorrió al mirar al hombre sentado a mi lado no era solo miedo. Era algo más profundo, algo que rasgaba mis entrañas, que me decía que, aunque todo esto me parecía surrealista, todo tenía un toque de verdad, una verdad que no quería ver. La mirada del hombre, esa mirada tan fija, tan helada, parecía conocerme mejor que yo mismo. Parecía saber lo que pensaba antes de que yo siquiera me atreviera a pensarlo. Estaba luchando conmigo mismo, pero las palabras que me ofreció seguían sonando en mi cabeza como un eco persistente. Solo acepta, Gabriel. Lo que siempre has deseado, lo que siempre has buscado. No tienes que seguir luchando. No tienes que estar solo.
Y esas palabras se mezclaban con recuerdos de mi vida, la soledad del camión, las noches vacías en las que todo lo que tenía era el motor rugiendo y los paisajes que se desvanecían detrás de mí. Miré hacia la carretera. Las luces de los otros vehículos parecían fugaces, como sombras que nunca se quedaban. Pero el hombre a mi lado seguía allí, tan fijo como la oscuridad que nos rodeaba. «Dime lo que tengo que hacer», susurré, mi voz temblando más de lo que esperaba. No quería admitirlo, pero ya había tomado una decisión, una parte de mí lo sabía. Solo esperaba que no fuera demasiado tarde. Él no dijo nada por un momento. En su rostro no había ninguna expresión, solo una calma infinita que me ponía los pelos de punta. Finalmente, rompió el silencio, y sus palabras me hicieron sentir como si el mundo entero se hubiera detenido por completo. «Solo firma». Su tono era tan bajo, tan claro, que me heló el alma. «Entrega lo que te pido, y todo lo que siempre has querido será tuyo. Nada más. Y nada menos». Miré al frente, mi mente siguiendo un torrente de pensamientos. ¿Qué significaba firmar? No había papel, no había nada que pudiera tocar, nada que pudiera entender. Solo estaba él y yo, en la carretera vacía, a merced de algo que no comprendía. ¿Cómo podía hacer algo así? Pero en mi interior, algo me decía que no había vuelta atrás. Algo me decía que todo esto no era una simple conversación, no era una broma. Estaba siendo probado de alguna manera, y si no tomaba la oportunidad, perdería lo único que me quedaba, mi oportunidad para salir de la vida que tanto odiaba. Mis manos seguían temblando sobre el volante, mis ojos vacíos frente al camino. No podía dejar de pensar en cómo la vida me había llevado hasta aquí. Mi hermano en prisión, mi madre envejecida sin poder hacer nada por ella, las facturas que nunca dejaban de llegar, el dolor de las horas interminables al volante. Todo eso me presionaba desde dentro, y el hombre, ese extraño ser a mi lado, solo esperaba que hiciera la elección. La carretera se volvía cada vez más solitaria, y mi mente, atrapada entre el miedo y el deseo, comenzaba a perder toda capacidad de racionalizar. Ya no era una simple conversación, ya no era una simple oferta. Era un momento de quiebre. El tipo, con su mirada fría, me había dejado claro que él ya sabía la respuesta. Sabía lo que pensaba, lo que había querido toda mi vida. Mi respiración se aceleró. Podía sentir la ansiedad inundándome, un sudor frío comenzando a recorrer mi espalda. No podía soportarlo más. Algo dentro de mí quería gritar, algo quería decir que no, que esto no era real, que todo lo que me ofrecía era una trampa. Pero la otra parte, esa parte que había permanecido callada durante años, esa parte que solo deseaba escapar de la miseria, estaba a punto de ceder. No podía evitarlo. El peso de la soledad, de la desesperación, era demasiado fuerte. El hombre, al ver mi lucha interna, sonrió de nuevo. Esta vez, no fue una sonrisa de simpatía, sino una que me hizo sentir como si estuviera siendo manipulado, como si fuera una marioneta a punto de caer en su trampa. Pero mi voluntad ya no existía. Ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Finalmente, con voz temblorosa, apenas audible, murmuró: «Acepto». En cuanto esas palabras salieron de mi boca, algo cambió. La atmósfera se volvió más densa, como si el aire mismo me estuviera aplastando. No vi nada en el exterior, pero la sensación de estar siendo observado por algo mucho más grande se intensificó. Miré al hombre y, por un segundo, pude ver algo más en sus ojos, una satisfacción malévola. Algo que me hizo estremecer hasta los huesos. El camión, sin previo aviso, comenzó a acelerar por la carretera. No tocaba el pedal, no hacía falta. Era como si algo más estuviera controlando todo. Los árboles y las montañas que pasábamos se desvanecían, como si la realidad misma estuviera cambiando frente a mis ojos. Miré al hombre, pero ya no estaba allí, al menos no de la manera que lo había visto antes. Ahora solo había una figura oscura, una sombra que me observaba fijamente, sabiendo que todo estaba consumado.
El camión siguió su marcha sin rumbo. La carretera se volvía interminable, la oscuridad parecía tragárselo todo. Y yo, atrapado en la soledad de mi propia decisión, supe que algo dentro de mí ya se había perdido para siempre. Sin importar lo que sucediera, sin importar lo que viniera, ya no había vuelta atrás. La única certeza era que ahora el precio de todo lo que siempre quise estaba sellado. El sonido del motor se apagó sin previo aviso. El camión dejó de moverse y un silencio absoluto llenó el aire. La figura a mi lado, que no parecía ya humana, no se movió, ni siquiera respiró. El eco del motor, que siempre me había acompañado en los largos viajes, se desvaneció como si nunca hubiera existido. El aire dentro de la cabina estaba denso, como si todo alrededor de nosotros hubiera absorbido la última gota de vida. Lo único que podía oír era mi propio corazón latiendo con fuerza, como si estuviera intentando escapar de mi pecho. Sentí una presión en el pecho que no era solo física, sino algo mucho más profundo, algo que venía del alma. Los recuerdos de toda mi vida, de mi trabajo, de mi lucha, de mi soledad, comenzaron a retumbar en mi mente como una tormenta. Sentí que algo dentro de mí se había roto, algo que ya no podría arreglar. Volví a mirar al hombre a mi lado. Ahora veía con claridad lo que antes no podía percibir. Su rostro era una máscara de pura calma, y sus ojos, esos ojos, eran como pozos sin fondo, como si no hubiera nada detrás de ellos, como si todo lo que había sido mi vida, mi dolor, mis decisiones, no significaran nada para él. Me miraba fijamente, y en su mirada había algo que parecía decirme que ya no tenía control sobre lo que sucedía. ¿Por qué lo hiciste?, dije, mi voz quebrada, pero ya no había vuelta atrás. Mi alma, esa parte de mí que había luchado tanto por preservar, ya estaba en sus manos. Mis palabras salieron como una súplica vacía, como si quisiera convencerme a mí mismo de que todavía había algo que pudiera hacer para detener esto. El hombre sonrió lentamente, un gesto tan siniestro que me hizo sentir como si el suelo bajo mis pies desapareciera. No había piedad en su rostro, solo una satisfacción fría. No te preocupes, Gabriel. Tú elegiste. Nadie te obligó a hacerlo. Solo te ofrecí lo que siempre quisiste. Y ahora, todo está sellado. Mis ojos recorrían la cabina, buscando algo, cualquier cosa que me pudiera anclar a la realidad, algo que me dijera que esto no era real. Pero la cabina estaba vacía, fría, como si hubiera sido vaciada de toda energía. El brillo de los faros del camión, ahora apagados, reflejaba algo extraño en el parabrisas, pero no lograba distinguir qué era. La lluvia volvió a caer, pero no de la manera en que caía antes. Ahora no sonaba igual. Cada gota que golpeaba el techo del camión resonaba como un eco lejano, como si el tiempo mismo estuviera siendo distorsionado. El sonido de la tormenta me rodeaba, pero no me llegaba. Estaba atrapado, no solo en el camión, sino también en mi propia mente. Ya no sabía si había tomado la decisión correcta. No sabía si todo había sido parte de un plan, o si lo que había vivido en los últimos minutos era solo una fantasía de mi mente. Miré al frente, buscando algo, una señal de que todo podía volver a la normalidad, pero la carretera estaba vacía. Todo a mi alrededor parecía congelado, como si el mundo hubiera decidido detenerse justo en el momento en que mi vida cambió para siempre. No hay marcha atrás, Gabriel. La voz del hombre se oyó clara, pero esta vez parecía salir de todas partes, como si el camión entero fuera su boca. El poder que te ofrecí es real. Pero también lo es el precio. En ese instante, sentí que el aire dentro de la cabina se espesaba aún más. Mis ojos se volvieron hacia él, como si esperara una respuesta, pero no había nada más que silencio. Un silencio que me pesaba en los pulmones, que me oprimía el alma. Quería gritar, quería correr, pero algo me lo impedía. No podía moverme, no podía hablar. La luz de las estrellas, que antes parecía lejana, ahora parecía brillar con un brillo antinatural. En el cielo, algo se movía, como si un velo se hubiera levantado,
mostrando algo que no era visible para el ojo humano. De repente, el camión arrancó, como si algo invisible estuviera conduciéndolo. La carretera comenzó a extenderse frente a mí, pero las sombras a su alrededor parecían desdibujarse, volverse líquidas. Mi mente comenzó a volverse aún más caótica. ¿Era esto lo que quería? ¿Era esto lo que había estado buscando toda mi vida? La oportunidad de tener poder, de tener todo lo que siempre deseé, pero ¿a qué costo? No podía dejar de preguntarme si había algo más grande detrás de todo esto. Si había algo que me esperaba, algo que no podía comprender, algo que jamás podría imaginar. Mi vida nunca había sido fácil, siempre había tenido que luchar por cada centavo, por cada momento de paz. Y ahora, al tener lo que siempre había deseado, al haber aceptado el pacto, me di cuenta de que lo peor de todo no era la soledad, ni el sufrimiento, lo peor era que ya no sabía qué significaba realmente vivir. El camión continuó avanzando sin rumbo, las luces del vehículo reflejándose en las sombras que rodeaban la carretera. Algo dentro de mí sabía que ya no estaba solo, pero tampoco sabía si eso me daba paz o me sumía aún más en la oscuridad. Mientras la figura a mi lado permanecía inmóvil, observándome sin piedad, algo más comenzó a cambiar. Y en mi mente, una sola idea seguía repitiéndose una y otra vez: ¿qué precio estoy pagando por este poder? La carretera se alargaba, interminable. Y yo solo podía seguir adelante. El camión siguió su marcha, implacable, avanzando por una carretera que ya no me era familiar. La luz de los faros cortaba la oscuridad, pero la carretera delante de mí parecía interminable, como si el camino mismo se estirara hacia lo desconocido. Ya no me importaba saber a dónde me dirigía. La decisión estaba tomada, y aunque la conciencia seguía latiendo en mi mente, ya no tenía fuerza para hacerla callar. El hombre, que ya no era simplemente un extraño, permanecía a mi lado. No hacía falta mirarlo más. Ya entendía lo que me había ofrecido, lo que me había entregado. La promesa de poder, de control, de dominio sobre mi destino. Era todo lo que había querido, lo que había buscado a lo largo de todos esos años en la carretera, en los días solitarios, en la lucha constante por no sucumbir al vacío. Pero ahora que lo tenía, ahora que todo estaba a mi alcance, me di cuenta de que nunca había comprendido realmente lo que me había pedido a cambio. El camión aceleró, sin que yo tocara el acelerador. Cada kilómetro que avanzaba no era solo una distancia física, sino una separación más de todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. Los recuerdos de los rostros que dejé atrás, las decisiones que tomé y las promesas que nunca cumplí, comenzaron a desvanecerse como si nunca hubieran existido. Las caras de mi madre, mi hermano, de todos los que alguna vez amé, se desvanecían, como si el trato que había hecho hubiera borrado cualquier huella de mi pasado. Pero a medida que la carretera se extendía ante mí, algo dentro de mí no podía ignorar una verdad incómoda. El poder que me había sido ofrecido, el control sobre mi destino, era una ilusión. Una mentira cuidadosamente tejida para atraer a alguien como yo. En un momento de lucidez, recordé las palabras que el hombre había dicho antes de sellar el pacto. Lo que te ofrezco es todo lo que deseas, pero a cambio, tu alma ya no es tuya. Y ahí estaba la cruda realidad. No importaba cuán lejos me llevara la carretera, no importaba cuántos kilómetros recorriera, ni cuánto poder tuviera sobre mi vida. Algo que había perdido, algo que no podía recuperar, me atormentaba cada vez que pensaba en ello. El trato no me había dado control sobre mi vida. Me había quitado la capacidad de elegir lo que realmente importaba. Y lo peor de todo, ya no había marcha atrás. Finalmente, cuando el camión llegó a un punto sin retorno, vi algo que me heló. No había más carretera. Solo un vasto vacío, una extensión infinita de oscuridad. El hombre a mi lado, que ahora entendía que no era solo un ser humano, me miró una última vez, pero esta vez no había satisfacción en su rostro. Solo una fría certeza. Es lo que elegiste, Gabriel. Todo lo que querías, lo tienes.
Pero hay algo que nunca podrás comprender hasta que sea demasiado tarde. El camión se detuvo por completo, y el hombre desapareció en un susurro que no alcanzó a comprender. La realidad, finalmente, se rompió. Todo lo que creía saber, todo lo que había buscado en ese pacto, se desvaneció en un parpadeo. La carretera que antes se extendía ante mí ahora era solo un recuerdo. Y la lección que, aunque dolorosa, debía aprender, me golpeó con la crudeza de una verdad inevitable: no siempre sabemos lo que deseamos hasta que es demasiado tarde para cambiarlo. El camión quedó en silencio absoluto. Yo también. La soledad ya no era la misma. La oscuridad ya no era solo la ausencia de luz, sino la ausencia de todo lo que había sido real en mi vida. Y mientras la carretera desaparecía, me di cuenta de que lo que había perdido, lo que había dejado ir, era algo que nunca podría recuperar. Y así, el viaje continuó, pero no hacia un destino, sino hacia un vacío que ya no podía llenar.